Muchas gracias, buenos días con todas. Gracias, Ofe. Sí, a todas yo les quiero dar un abrazo de bienvenida y pues con este hermoso tema, gracias por recibirlo y escuchar. El hermoso tema, el poder de aprender de los demás. Sí, de cada persona que encontramos en nuestra vida, siempre aprendemos algo. Hay personas que se preocupan por nosotros. Personas que te corrigen, personas que están en las buenas y en las malas, las que quieren vernos bien y las que te dicen la verdad. Qué hermoso estos detalles, ¿verdad? Como dice en Eclesiastés 6, 14 y 15. Un amigo fiel es una protección segura. El que lo encuentra ha encontrado un tesoro. Un amigo fiel no tiene precio. Su valor no se mide con dinero. Todos tenemos algo que aprender de los demás. Lo importante es estar abiertos y aceptar con toda humildad que siempre hay algo nuevo que descubrir. Todos los días somos testigos de muchas situaciones propias y tanto de familiares o conocidos, algunas positivas, otras negativas. A veces hay personas que pasan por nuestra vida como una oportunidad de aprendizaje, pero no lo podemos ver. Hay una hermosa fábula que les quiero compartir. Esta fábula nos ayuda a entender que todas las personas siempre sí nos sirve a nosotros para aprender. Había una vez una rosa muy bella. Se sentía la mejor al saber que era la rosa más bella del jardín. Sin embargo, un día se dio cuenta que la gente la miraba de lejos y observó que al lado de ella había un sapo negro, grande y gordo. Al percatarse que por eso nadie se acercaba a ella, le dijo al sapo muy molesto: Sapo, ¿por qué no te alejas de mí? ¿No ves que por tu culpa nadie se acerca a mí? El sapo le contestó: está bien, si eso es lo que quieres, me iré. Muy obediente, el sapo se aleja de la rosa. Poco tiempo después, el sapo se paseaba por el jardín cuando se dio cuenta que la rosa estaba toda marchita y con muy pocos pétalos. Y le dijo: ahora te encuentras marchita, ¿qué te pasó? La rosa le contestó: es que desde que te fuiste, las hormigas me han comido día tras día. Y ya no volveré a ser la más bella del jardín. El sapo le dijo: pues claro, cuando yo estaba ahí me comía esas hormigas y por eso siempre eras la más bella del jardín. A veces pensamos que la persona más insignificante no nos puede enseñar nada, pero sí, que sin darnos cuenta, ahí está para enseñarnos algo. Lo maravilloso de aprender es que nadie puede arrebatarnos lo aprendido. El aprendizaje humano es de dos lados, es bidireccional. Nosotros aprendemos del entorno y el entorno se modifica gracias a nuestras acciones. ¿Pero qué aprendemos de los demás? Hablemos un poquito sobre la transparencia. ¿Qué es la transparencia? Es un valor social que genera confianza, seguridad y muestra el lado positivo de las personas. Es como nos ven a través del espejo de otros. Pero ¿somos transparentes al momento de comunicarnos? Muchas veces no. Nosotros nos relacionamos con las personas a través de la comunicación. Nos cuesta y nos es difícil ser honestos, pero sí, lo más importante es ser honesto ante Dios. Sin importar lo que hacemos o dejamos de hacer, el contexto en el que estamos o si lo hacemos de forma hablada o en un más profundo silencio, constantemente estamos comunicándonos. Y la comunicación es parte de nuestra vida. Sin embargo,
aunque lo hacemos en todo momento, no nos enseñaron cómo hacerlo, sino que aprendimos con las personas con quienes compartíamos o vivíamos. Es decir, aprendemos por imitación. No siempre tenemos personas que lo hagan de buena manera. Y por ello es que la comunicación es todo un desafío. Es un desafío que impacta tan frecuentemente en nuestras relaciones y nuestros logros, ya que es por medio de este acto tan humano que logramos transmitir y conocer a otras personas. Hay 3 tipos de comunicación. Lógicamente que la comunicación, hay muchos niveles de comunicación, pero para este tema lo he escogido unos tres niveles de comunicación. El nivel efectivo, el nivel afectivo y el superficial. La comunicación efectiva esencialmente es la capacidad de plantear nuestros puntos de vista sobre algo de forma clara, para que las personas lo comprendan y puedan enfocarse en las ideas que estamos planteando. Por ejemplo, un grupo de trabajo. Muchas veces en ese grupo de trabajo siempre nos hablan que lo hagamos y lo saquemos con efectividad. La comunicación afectiva no habla sobre lo que pasa, sino habla sobre lo que nos pasa. Es decir, abre los estados internos, pensamientos, emociones, necesidades. Este tipo de comunicación es fundamental, ya que nos permite realmente conectarnos entre las personas y desde esa conexión encontrar nuevas formas de enfrentar las necesidades y lograr nuestro potencial creativo. La efectividad sin la afectividad se vuelve deshumanizado y por lo tanto no trasciende en el tiempo. La otra comunicación que les decía es la superficial. Es esencialmente una comunicación evitativa y de resistencia. Es cuando se quiere esquivar tanto lo que pasa y lo que nos pasa, donde no se desea una real conexión. A veces podemos saber lo que les pasa solo mirándoles. A veces podemos mirar solo con la actitud, a verle la cara triste o cómo se sienta o cómo actúa. Podemos ver si está triste o está feliz o está cansado, aburrido, no sabemos. Este tipo de comunicación superficial nos desconecta totalmente de las personas, teniendo consecuencias muy negativas para nuestras relaciones. La transparencia, por lo general, se sustenta en acciones y hechos que dan lugar a actos basados en valores. El respeto, la solidaridad, la eficiencia, la afectividad, que son virtudes inherentes a través de la existencia de cada ser humano. Un ejemplo de Pablo que nos habla en la Biblia, ¿no? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hablemos un poquito desde los talentos y los dones que Dios nos ha dado a cada uno. Ustedes saben que los dones son sobrenaturales, son dados por Dios. Los talentos son naturales, eso viene en los genes desde que nacemos, pero todos lo tenemos. Y ahí es donde Dios quiere trabajar en nosotras, porque en Isaías 61 nos dice, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. Entonces, desde este punto tenemos que nosotros comenzar. Hablemos desde el punto de vista de las virtudes, como les había dicho, que hay en cada ser humano. Por ejemplo, hablemos de una amistad incondicional y ahí vemos el gráfico que quizás para ustedes es muy familiar. Es el ejemplo de Job. En el libro de Job, en el Antiguo Testamento, los amigos de Job
en un primer momento estaban sentados junto a él en actitud de duelo y estuvieron durante una semana sin comer para empatizar con su dolor y optaron por no participar en conversaciones sin sentido. Eso cambió después cuando decidieron comenzar a razonar con Job, el por qué estaba soportando tal sufrimiento. Pero inicialmente ofrecieron lo que Job necesitaba, amistad incondicional e incuestionable. ¿Qué significa este apoyo incondicional? Significa, estoy a tu lado, puedes contar conmigo, pase lo que pase, no te abandonaré. Así vivas un proceso personal, estaré a tu lado, dándote el ánimo que necesites para que al avanzar puedas saber que nunca estarás sola. Y que me siento feliz de verte crecer cada momento y que hay alguien que te entiende, que contigo ríe, que contigo llora. Ahí estaré, compartiré tus victorias y derrotas, tus fuerzas y flaquezas, tu día a día, y juntas creceremos. Un amigo es fiel e incondicional en cualquier circunstancia. No habla mal de ti con otras personas, ni permite que las otras hablen mal de ti. En los momentos difíciles se muestra la auténtica amistad. En las adversidades se prueban y se conocen los amigos. Estas personas han sido incondicionales. Ha habido tal vez alrededor de nuestra existencia personas muy incondicionales con nosotros, pero tal vez de nosotros no han recibido lo mismo. ¿Qué debo hacer para ser incondicional? Primero, perdonarnos y pedir perdón, curando las heridas del pasado. Muchas veces en el perdonar y pedir perdón, tenemos un orgullo a veces de decir, perdóname, me ha pasado a mí. Yo a veces he dicho, ¿y de qué debo pedir perdón? Pero sí, hay momentos en que debemos pedir perdón y perdonar de lo que nos hace. Curar las heridas del pasado, sí, porque ya pasó. Eso ya no está en el presente. Eso que nos sirva como enseñanza para seguir y seguir avanzando y no volver a cometer el mismo error. Gestionar el enfado. Muchas veces nos enojamos por muchas circunstancias, por cosas y palabras maldichas. A veces no nos quisieron ofender, pero ya mostramos a lo mejor nuestro lado negativo o lo contestamos peor que la otra persona. Hay momentos, sí, momentos y momentos que lo hacemos. En algún momento tenemos que ponernos en el lugar del otro. ¿Qué habrá pasado esa persona que nos contesta de mala manera? Que a lo mejor nos dijo una palabra hiriente. No nos hemos puesto a pensar, tuvo un mal día. ¿Qué pasó cuando estuvo en su casa? ¿Qué le hicieron para que actúe de esa manera? Poniéndonos en el lugar del otro, tenemos mucho que dar. Empecemos por nosotros mismos. En Gálatas 5, 22 y 23, dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Sobre tales cosas no hay ley. Qué hermoso dar ese fruto que nos dice Gálatas en el capítulo 5. El más grande de estos, el amor. El amor nos hace actuar incondicionalmente, nos hace actuar, ponernos en el zapato del otro. La siguiente tenemos guardar silencio. Tal vez les ha pasado que muchas de las veces no podemos guardar silencio. Permanecer callado y simplemente hacer las cosas como Dios la dirige. Permanecer en silencio no solo significa estar callado. La ausencia de palabras va mucho más allá y no implica que éstas desaparezcan. A veces pensamos que dejamos de comunicar algo cuando callamos, pero en realidad
al no hablar transmitimos mucho más de lo que creemos. ¿Qué significa el silencio? El silencio puede llegar a ser la mejor respuesta. Cuando sientes que no tienes nada importante que decir. Esta es una verdad muy simple. Mantenerse callado es una valiosa habilidad. En las relaciones personales, realmente en todas las áreas de nuestra vida. El estar callado de vez en cuando dará la presencia de ser más inteligente y tener mayor confianza para tomar las mejores decisiones. Y sobre todo bajo una perspectiva divina. Permanecer en silencio nos ayuda a razonar antes de hablar, a analizar las situaciones y a nosotros mismos, a ser conscientes de cómo vamos a actuar. Muchas personas actúan sin pensar porque no están acostumbradas a la ausencia de palabras. El silencio nos enriquece, nos permite entrar en nuestra vida misma. El silencio manda un mensaje más claro que un largo discurso. El silencio dice que no o dice que sí, pero lo dice con más empuje. El silencio nunca está vacío de significado ni sentido. Está cargado de palabras que no se pronuncian. Tenemos que escucharlas constantemente. El silencio es una terapia, en la terapia resulta tan valiosa como la pronunciación de las palabras adecuadas. En Proverbios 17:28, estas palabras sabias que dice, hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Hablemos ahora sobre la identidad. Ustedes ven aquí en esta presentación un signo de interrogación. Todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos preguntado, ¿quién soy en realidad? Y buscamos en todos lados una identidad que solo encontramos en nuestro manual de vida, que es la Biblia. ¿Sabes quién eres? ¿De verdad en lo más profundo de tu existencia? ¿Sabes por qué existes? ¿El propósito por el cual andas vivo en la tierra? ¿Sabes tu destino en esta vida y en la vida en que solo comience cuando estemos en la presencia del Señor? ¿Quién eres? No es tu nombre, ni tu ocupación, ni tu descendencia. Eres una criatura hecha en la imagen de Dios. Esa es tu identidad en Cristo. Participemos en una cultura diferente. ¿Estamos dispuestas a dar el esfuerzo extra? Es decir, a trabajar por encontrar una verdadera identidad en la persona de Jesucristo. Permanentemente tenemos que estar luchando por mantenernos firmes. Todos los días tenemos que tomar la decisión de estar aquí o estar fuera. Hoy somos la generación que está desarrollando una relación con Dios. El mundo necesita a personas como ustedes para hacer la diferencia en el lugar en el que se encuentra. Nuestra familia necesita conocer de Dios. Nosotros hemos disfrutado de sus bendiciones, lo hemos visto obrar en nuestras vidas, en las vidas de otros. Estamos muy apasionadas con nuestra relación con Dios. Por lo tanto, estamos convocadas como generación que en este momento ya poco a poco va pasando a hacer las cosas en este presente. O estaremos condenando a nuestra familia, a nuestro país, al mundo entero a no tener futuro. De los modelos posibles que les enseñemos a las llamadas generaciones virtuales dependerá el mañana que se construye. El reto de la época casi que no es tecnológico.
como se pretende afirmar de manera categórica, es más, es ético y de sentido. No es hacia dónde vamos, sino hacia dónde llevamos a los que estamos empujando y a los que están atrás de nosotros. Esto amerita no solo de hacer bien lo que hacemos, sino hacerlo a la luz de la palabra de Dios, de manera que la sociedad recibe el beneficio, pero más que eso, el ejemplo modelo que nosotros le podemos dar. Sí es posible, sí es posible. Veamos algo sobre Josué. Aquí tenemos en Josué que nos enseña algo muy interesante. Dice Josué, en Josué, si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quién vas a servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24, 14 y 15. Hemos tomado o estamos tomando decisiones similares para nuestras vidas y familias, pero no podemos quedarnos allí. Tenemos que pensar más allá de nuestra generación. Debemos pensar en el legado de fe que dejaremos para la siguiente generación. Tenemos que reconocer que no siempre estaremos aquí. Toda esa generación de Josué y sus contemporáneos pasó. Si el Señor nos regresa antes, lo mismo ocurrirá con la nuestra. Esta es una realidad ineludible. A muchos no nos gusta hablar o pensar en esto, pero no por eso no va a pasar. Hay ciertas señales de esta realidad. Que los años están pasando y muy pronto de lo que parezca ya no estaremos aquí. Por ejemplo, creo que todas hemos conocido un acetato, un long play. Hemos visto la televisión de Disney World. Hemos visto que un microondas que pensábamos que era televisión y no lo era. Son pequeñas señales de que hemos recorrido ya bastantes años. Unas menos, otras más, pero nuestra generación comienza a declinar. No siempre estaremos aquí, pero eso es importante aprovechar mientras estamos aquí para dejar un legado de fe a la siguiente generación. Porque si no nos dedicamos a esta tarea, nos puede pasar lo que a Josué. Dice en el versículo 10, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios, ni la obra que él había hecho por Israel. Nada sería más trágico para nuestra generación que nos está siguiendo, que no recibiera el legado de fe de la nuestra. Las consecuencias serían catastróficas. En el versículo 11 y 12 nos decía, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que lo habían sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Por eso, queridas mujeres, amigas, tenemos una gran responsabilidad, dejar un legado de fe a la siguiente generación. No importa si somos casadas, solteras, si tenemos hijos o no tenemos, si hemos vivido 20 o 60 años o más, si tenemos 30 o 2 años de cristianos, no importa. De igual manera, tenemos esa responsabilidad de dejar un legado de fe a la siguiente generación. La siguiente generación debe conocer el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Es soberano, fiel, santo, amoroso, lleno de gracia, misericordioso, justo, que todo lo sabe y todo lo puede. Entonces, la siguiente generación debe conocer ese mismo Dios, como se revela en las Escrituras. Por eso es muy importante
la educación cristiana, la instrucción de la siguiente generación. Aprovechemos todas las oportunidades cotidianas para instruir en el carácter de Dios. Es el momento, como dice en Salmos 119, 105, la palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Enseñemos a los jóvenes, a los niños a leer la palabra de Dios, que es una luz en el camino que ellos transiten. En esta vida andamos a través de un camino oscuro y lleno de maldad. No obstante, tenemos la palabra de Dios, que cual lámpara nos brinda la luz que nos muestra el camino que tenemos por delante para así no tropezar. En la oscuridad cualquiera puede tropezar con lo que en el camino se encuentre. Ustedes miran ahí, tenemos 3 nombres que es Ananías, Misael y Azarías. ¿Quiénes son estos personajes? Eran amigos de Daniel, la historia de Daniel. La historia que consta en la Biblia relata que de las tropas del rey Nabucodonosor habían invadido Jerusalén y ahí tomaron rehenes. Entre ellos estaba Daniel y sus amigos, de una edad de 16 y 17 años. Contra su voluntad fueron trasladados a Babilonia, donde son entrenados para luego de 3 años servir a Nabucodonosor, su captor. Para hacer que se olviden de Dios de sus padres y la guía de su juventud, les dieron nombres que tenían la connotación de la idolatría caldea. Hay una importante lección que aprender en estos jóvenes. Podría haber sido relativamente fácil razonar que ya que ahora eran cautivos, solo debían someterse al programa del rey en lugar de tratar de retener los estándares de conducta que habían seguido mientras estaban en Jerusalén. Pero ellos no abandonaron su fe. La fe realmente significa obedecer a Dios aún en medio de circunstancias difíciles. Si la siguiente generación es más inteligente, más tecnificada, más refinada, más próspera, pero abandona la fe en estos días y se vuelve tras los ídolos de su corazón, habremos fracasado como generación. Es bueno preguntarnos, ¿qué tipo de decisiones tendrán que enfrentar nuestros hijos dentro de 10 o 20 años? ¿De qué manera será retada su fe dentro de algún tiempo? ¿Podrán enfrentar su destino con la certeza que estos 3 jóvenes lo enfrentaron en Babilonia? Preguntas como estas nos deben hacer pensar en nuestra situación presente. Como mentores que somos de nuestros hijos, sabiendo que lo que sembramos en sus corazones será lo que les ayude a permanecer en la fe en los tiempos de prueba. No caminemos solas. No caminemos en solitario. Usted es con quien se junta. Elija con cuidado. Como dice ese adagio popular, dime con quién andas y te diré quién eres. No se debe vivir en soledad. En la siguiente presentación que les voy a indicar, dice: esta vida no está diseñada para ser vivida en soledad. En Proverbios 27, 17 dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Que es cierto, o sea, cuando se frotan dos cuchillos, pues cada uno se vuelve más afilado y por lo tanto más efectivo.
Del mismo modo, cuando los creyentes están involucrados en las vidas de los demás, se produce la edificación mutua. En Eclesiastés 4, del 9 al 12, es un pasaje casi similar. Más vale dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae el uno, le levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entran en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Los seres humanos no fueron creados para... Los seres humanos fueron creados para la comunión. Cuando vivimos en una comunidad saludable, confiamos unos a otros y nos ayudamos unos a otros. Nadie en este mundo es una isla. Tiende la mano a quien camina contigo, pero también acoge a aquella que se extiende para ti. La unión tiende al éxito y a la prosperidad. Todo comienza en nosotros. Y para ir más o menos casi finalizando, quiero compartirles un hermoso poema que nos dicen quién eres en realidad. Eres quien eres por una razón. Eres parte de un plan minucioso. Eres criatura singular, diseño hermoso. Eres criatura singular y amado por Dios, hombre o mujer. Vas tras la búsqueda de una razón. Errores no comete Dios. Te tejió entre el vientre de tu madre. No eres ilusión, eres justo lo que Él quería ser. A quienes tienes por padres, Él lo escogió. Pese a cómo te sientas por ello, de acuerdo con su plan, los escogió. Del maestro lleva su sello. No fue fácil encarar esa emoción. Dios lloró al verte sufrir. Lo permitió para formar tu corazón, para que a su semejanza puedas vivir. Eres quien eres por una razón. La vara del maestro te formó. Eres quien eres por amor. La verdad, hay un Dios. Gracias por haberme escuchado, queridas amigas, queridas mujeres. Gracias por estar allí.